Bueno, segundo video sobre pensamiento de Durkheim. En el primero vimos algunos elementos, los elementos principales del pensamiento de Emil Durkheim para ubicarlo en la matriz jurídico-política de pensamiento, de acuerdo a la clasificación que nos propone Araumedo. Y ahora vamos a empezar a desmenuzar un poquito todos estos elementos o a profundizar todos estos elementos para entender cómo está pensando este autor y qué es lo que propone. Bien, vamos con la primera parte. Vamos a hablar en este video sobre el contexto histórico en el que surge el pensamiento durkheimiano, cómo él está pensando la realidad y cómo su teoría se ancla, digamos, en los problemas de su época, ¿sí? Que es la Tercera República Francesa. Como ustedes saben, en Francia hubo 3 repúblicas hasta este momento. La primera de ellas es la Primera República Francesa, que surge inicialmente de la Primera Revolución Francesa de 1789, pero que se consolida como república, digamos, se decreta república en 1792, ¿sí? Y tiene una duración breve de 12 años, hasta 1804, en donde Napoleón Bonaparte decreta el primer imperio francés, ¿sí? Se elige como emperador. Ese es el final de ese periodo histórico, un periodo histórico cargado de luchas internas, de disputas, ¿sí? Como ya sabrán. Y la Segunda República Francesa, es la que hemos visto con el texto de Doncelot, que hemos discutido más en profundidad, que es más breve aún, dura solamente 4 años, de 1848 a 1852, y también, como ustedes ya han visto con Doncelot, es un periodo muy controvertido, lleno de disputas internas acerca de las interpretaciones sobre lo que debe ser el Estado y su rol, las interpretaciones sobre el derecho. Entonces, ahí, con la asunción, bueno, no, ya había asumido antes como presidente por el sufragio universal, pero ahí Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, se proclama emperador también, y es el surgimiento de el segundo imperio de francés. Bueno, eso sucede en 1852, o sea, son solamente 4 años. Ahora bien, en 1870 se proclama la Tercera República en Francia. ¿Qué tiene de particular este periodo? Que es la primera vez en mucho tiempo que Francia tiene un régimen duradero en el tiempo, ¿sí? Con cierta estabilidad. Es la primera república que dura 70 años, o sea, es de 1870 a 1940, ¿sí? Esto, o sea, lo que tiene como desafío es construir un andamiaje político institucional que permita sostener este sistema más allá de las disputas y debates internos. Otra de las cuestiones muy importantes que va a tener la Tercera República es que es el momento político, el momento histórico político en el que se consolidan el Estado social, los derechos sociales en Francia. Este momento va a estar marcado por la proclamación de leyes sociales, ¿sí? De leyes educativas, la educación laica y obligatoria como central para el Estado francés, ¿sí? Y esto requiere de un sistema político estable. Se declaran las leyes constitucionales, ¿sí? Que van a determinar la existencia de un parlamento fuerte, con 2 cámaras, una cámara de diputados y una de senadores, al modelo clásico, digamos. Y esto, y se crea y se consolida la figura del presidente y del primer ministro, que hasta ese momento el presidente tenía un rol bastante decorativo, digamos, no era una figura fuerte porque la monarquía seguía estando en vigencia. Bueno, a partir de este momento, el régimen político francés se consolida como una república, pero, como hemos visto hasta este momento histórico, también esto genera una crisis. ¿Una crisis por qué? Por las mismas cuestiones que antes, que son
que la idea de república conlleva diferentes expectativas, que son expectativas legítimas sobre lo que debe ser el Estado, ¿sí? Y sobre lo que deben ser los derechos, ¿sí? Y acá surge la idea de solidaridad, podemos decir como una invención estratégica, la idea de solidaridad como ese concepto que nos permite comprender el fundamento del lazo social, el por qué existe y se sostiene la vida social. Entonces acá podemos encontrar dos corrientes sobre cuál debe ser el rol del Estado, digamos, de un lado los liberales y conservadores, pensando en un Estado más un poco corrido, digamos, en donde el libre mercado tiene que ser el regulador de la vida económica, ¿sí? En donde existe antes que nada la iniciativa de individuos libres, ¿sí? Y por otro lado, la interpretación del lado del marxismo, en donde debe haber una asociación libre entre individuos y no una propiedad privada, ya que el Estado responde a la burguesía y su instrumento de dominación de clases. Ahora, la idea de solidaridad acá, ¿por qué decimos que es una invención estratégica? Porque surge como un concepto que nos permite hacer compatibilizar de alguna manera estas ideas de república que están en disputa, ¿sí? La idea de que hay algo que está por encima de los individuos que nos permite pensar en cómo se sostiene esta sociedad, a pesar de sus diferencias y sus desigualdades, ¿sí? A pesar de no estar todos en las mismas condiciones, ¿sí? Hay algo que a pesar de esta desigualdad persistente, ¿sí? Mantiene la cohesión, ¿sí? Permite cohesionar, permite hacer sociedad. Bueno, ¿qué va a decir Durkheim? Entonces, Durkheim vive entre 1858 y 1917. Durkheim nos va a hablar de una sociedad moderna, ¿sí? Que es producto de una evolución. Hay leyes que explican esa evolución para Durkheim y después nos vamos a meter específicamente en las cuestiones metodológicas. Pero esta sociedad moderna no es producto de un pacto entre individuos libres que son voluntarios y que pactan racionalmente unirse, y tampoco es el resultado de la lucha de clases, como lo decía Marx, ¿sí? No es un resultado de un proceso material que motoriza esta historia. No. Lo que va a decir Durkheim es que la sociedad moderna evolucionó, se complejizó, ¿sí? Y esta complejización, esta evolución es producto de dos situaciones que se dan, que una es el incremento demográfico, son sociedades que crecen en volumen, y otro es el intercambio comercial y la evolución de los procesos de trabajo industriales que permiten especializar las funciones, ¿sí? Dentro de lo que es la vida económica de una sociedad. Entonces, ahí nos va a decir que vamos a pasar de una sociedad primitiva, una sociedad que es en volumen más pequeña y que está poco diferenciada en sus funciones al interior, que tiene lazos de solidaridad mecánica. ¿Qué quiere decir solidaridad mecánica? Quiere decir la solidaridad por semejanzas, ¿sí? Nosotros vivimos en sociedad y digamos, lo que nos une es lo que nos hace semejantes. Al pasaje, digamos, a partir de estos dos elementos que les mencionaba, el incremento demográfico y la especialización, a sociedades modernas que ya no se basan en lo que los individuos tienen de igual, sino en lo que tienen de diferente. Cuando veamos la división de trabajo social nos vamos a meter más en esto, pero me gustaría adelantarles de dónde viene esta cuestión de orgánico. Viene de la idea de órgano. Toda la sociología durkheimiana está muy referida, digamos, muy influenciada, muy permeada por las ideas de la biología, ¿sí? Toda la sociología positivista está muy basada en las ciencias naturales, en las ciencias duras. Y la idea de organismo, de organicidad, viene de ahí. Viene de esta idea de un organismo que debe funcionar con partes que se complementan, que son interdependientes y que tienen que funcionar para que el todo funcione. Entonces, tenemos por un lado las sociedades primitivas, con solidaridad que se basan, están ancladas en lazos de solidaridad mecánica, es decir, lazos de semejanza,
y por otro lado las sociedades modernas que están ancladas en lazos de diferencia, ¿no? ¿Sí? Pero que son interdependientes, es decir, que se necesitan unos a otros para que este órgano funcione. Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, como un proceso que se da en forma paralela, forma concomitante a esta complejización de la sociedad, tenemos el proceso de secularización propio de la modernidad, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en sociedades primitivas, pensamos en sociedades que están fundamentalmente organizadas en base a las creencias, a lo sagrado. Sagrado no en términos de lo religioso estrictamente, sino de lo que es imposible de cuestionar, ¿sí? De lo sacro, de lo que está dado, viene dado y se incorpora de ese modo. El proceso de secularización de la modernidad lo que implica también es como un proceso de repensar el modo de organización social, ¿sí? Si antes lo sagrado ocupaba un rol central para la cohesión, ahora tenemos que pensar qué es lo que reemplaza esa idea de lo sagrado para comprender el fundamento de lo social. Acá encontramos el fundamento científico, digamos, de lo que debe ser esa organización social y el fundamento científico de lo que debe ser la república, ¿sí? Y la necesidad de explicar estos problemas o estas patologías de lo social que surgen cuando el orden religioso se debilita, digamos, si ya no lo podemos explicar por ese lado, lo tenemos que poder explicar por otro. La ciencia viene a ocupar un lugar acá y la teoría de la solidaridad ocupa un rol central en estos cambios de la ciencia, creando esta teoría de la solidaridad, ocupa un lugar central en la explicación de esta evolución social que Durkheim nos propone. Entonces, lo que vamos a ver con Durkheim es que cambia el tipo de solidaridad, ¿sí? Como vimos de la mecánica a la orgánica, pero no cambia la idea de qué es lo que cohesiona. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que cohesiona de fondo? ¿Qué es lo que hace sociedad? ¿Dónde está fundamentado el lazo social? ¿Sí? Entonces, como decíamos en el video anterior, para Durkheim no existe el individuo por fuera de la sociedad, el individuo es social, ¿sí? Lo social preexiste al individuo, es más grande que el individuo. Lo social se impone al individuo, determina el modo de hacer, pensar y sentir de los individuos, que es lo que vamos a ver en el próximo video cuando abordemos el hecho social en el pensamiento durkheimiano, cómo se construye como objeto de la sociología. Entonces, la sociología en este aspecto, la sociología positivista, la sociología científica, es capaz de aportar al restablecimiento del orden social, ¿sí? En estos problemas de integración que Durkheim ve en su época, que como dijimos antes, devienen de un momento histórico de luchas obreras, ¿sí? De organización obrera, para Durkheim la sociología tiene que poder explicar, ¿sí? Predecir y prevenir la aparición de estos conflictos. La ciencia tiene un rol fundamental y tiene un rol también como herramienta para el hacer político. Bueno, entonces tenemos que en este momento de la Tercera República, de la consolidación de la Tercera República que está viendo Durkheim, encontramos un nuevo orden social, ¿sí? Es el nuevo orden de la República que necesita tener una estabilidad, pero sobre nuevas bases, ¿sí? El único régimen estable que había habido en Francia hasta ese momento era el antiguo régimen, ¿sí? Un régimen monárquico, medieval, cristiano. Bueno, ahora hay que sentar un nuevo régimen sobre bases modernas, cuando todos los sistemas que se establecieron sobre bases modernas en Francia fueron un fracaso, porque estuvieron cargados de estas disputas acerca de la idea de república, filosófica sobre lo que debería ser la república y el Estado como organizador de la vida social. Entonces, acá la pregunta que subyace es, bueno, ¿cómo aseguramos el orden social en una sociedad compleja, en una sociedad industrial, donde estos lazos tradicionales de semejanza ya no son viables, donde ya no existen, donde la sociedad está complejizada y ha crecido de una manera que no permite la regulación automática, digamos, de los lazos sociales, en donde
la religión y lo sagrado ya no es lo que permite encontrar al semejante, donde ya no es el fundamento del lazo social y de la solidaridad, sino que hay que repensar los lazos sociales y hay que pensar fundamentalmente qué es lo que une a los individuos en estas nuevas sociedades, en donde los individuos ya no tienen las mismas creencias, ya no comparten las mismas creencias y ya no se ligan en base a sus semejanzas. Durkheim acá lo que va a proponer es la idea de moral. Va a decir, bueno, la relación entre individuo y sociedad pasa por la moral, la idea de moral, el concepto de moral. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad, la conciencia colectiva, esta conciencia que es más amplia que la suma de las conciencias individuales, está anclada en los lazos morales, ¿sí? La moral como esa fuerza, como ese poder que permite el hacer sociedad y que es el fundamento de la solidaridad, de lo que une a un individuo con otro. La moral en este caso son las reglas, esta fusión entre reglas tácitas, reglas explícitas, entre el pensamiento y la razón por un lado, pero también entre la tradición, las costumbres, los sentidos de pertenencia y las voluntades individuales que se fusiona para ser la fuente de la solidaridad entre los individuos. Para ello, en ese espacio de estas nuevas sociedades, la ciencia también cumple un rol central. ¿En qué aspecto? En que esta ciencia tiene que estar al servicio de la nueva moral, como le dice Durkheim, tiene que poder explicar los nuevos lazos morales, los nuevos lazos sociales, y tiene que poder prever los conflictos que surgen en la integración a partir de el funcionamiento social, ¿sí? Tiene que poder explicar, tiene que poder predecir, tiene que poder prevenir. Bueno, vamos a cortar acá este video sobre un poco el contexto del surgimiento del pensamiento durkheimiano y vamos a abordar en el video que sigue los aspectos metodológicos del pensamiento de Durkheim para después meternos ya en el análisis de la división del trabajo social.